compartir, hermana Ivana? No. Saludarlo con la del Señor. Los saludo con la paz del Señor a todos, amados hermanos. Bueno, muy agradecida por el Señor, no que me permitió llegar, hace mucho queríamos venir, pero trabajaba los domingos y bueno, y ahora no estoy trabajando los domingos, así que voy a poder venir a compartir con ustedes. Gracias por el cariño siempre del pastor, ¿no? Y más que agradecida porque siempre he aparecido en este lugar el momento más difícil de mi vida, ¿no? Así que eso para mí es, nunca me lo voy a olvidar, así que bueno, que el Señor siga bendiciendo. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. El Señor bendiga a nuestra hermana. Gloria al nombre del Señor, bendiga al hermano Néstor. El Señor bendiga a sus hijos, su familia, al hermano Mario Puñal, y bueno, a toda la congregación. El Señor le bendiga grandemente. Vamos a leer ahí en el capítulo 12 de Primera de Corintios. Esta carta la escribió el apóstol Pablo, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Y acá Pablo, a través de esta carta, él quería purificar la iglesia, porque la iglesia no caminaba en la perfecta voluntad de Dios. Y hay a veces que eso es necesario, ¿no? Un mensaje de purificación es necesario a veces, porque muchas veces estamos tan confiados, ¿no? Pero Dios ve más allá de lo que nosotros vemos. Y cuando viene la palabra nunca viene por casualidad, siempre viene por la intención, ¿no? De que nosotros, de ubicarnos en el lugar donde tenemos que estar. Entonces Pablo escribió esta carta a los Corintios y nosotros conocemos. En esta carta hubo 13 cuestiones en las que Pablo tuvo que intervenir. Porque hubieron 13 problemas graves en la iglesia y él tuvo que intervenir porque a él se le fue dada la autoridad, ¿no? De parte de Dios. Él era el apóstol de los gentiles, como él dice en la carta a los Gálatas. Y la intención de amonestar o de exhortar nunca es destruir. Como dice ahí en Primera de Corintios 14, ¿no? En el versículo 3 vamos a leer, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, la exhortación nunca es para destruir, sino para edificación y para consolación. La exhortación. Muchos lo toman a mal, por supuesto. Pero bueno, eso es el crecimiento. Eso habla del crecimiento de cada hermano individualmente. Cuando un hermano es niño, lógicamente, como todos los niños, usted lo exhorta. Y bueno, y los niños se encaprichan, se tiran al piso, patalean. ¿Vio? Y bueno, es la conducta de un niño. Pero cuando uno ya es grande, a uno lo corrigen y agradecen. Te doy gracias por haberme hecho ver, porque la verdad que no lo estaba viendo. Y agradece, y bueno, y en ese agradecimiento es beneficiado. Entonces, Pablo exhorta a esta iglesia, porque esta iglesia estaba, de alguna manera, tenía que ser purificada, tenía que ser santificada. No, ellos vivían mucho en la carne, mucho en los pensamientos humanos, en los sentimientos humanos, y no vivían por medio de la fe. Porque nosotros los hijos de Dios ya no tenemos que vivir conforme a lo que sentimos, sino que nosotros tenemos que vivir conforme a lo que está escrito, lo que está escrito en la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que conocer la palabra escrita. Hoy
hay muchas facilidades para aprender el Evangelio, porque hoy, por ejemplo, una persona puede aprender el Evangelio escuchando la radio, viendo un predicador en la televisión, viendo una predicadora en la televisión, y hay muchas formas, pero hay tantos mensajes, y a veces son tan diferentes, que uno termina o desalentándose, o termina confundido, ¿vio? Pero Dios es tan ordenado cuando Él hace algo, que Él constituyó la iglesia en un tiempo donde no había internet, no había celulares, no había televisión, no había computadoras, pero estaba la Escritura. La Escritura sí estaba. Entonces, ¿y para qué? Y para que la gente leyera. Y la Biblia dice que la palabra de Dios la podemos leer y la podemos entender por medio de leer. ¿Por qué? Porque ahí interviene el Espíritu Santo, ¿vio? Cuando leemos la palabra, el Espíritu Santo, y cuando la leemos individualmente, a la palabra, el Espíritu Santo nos asiste y nos da el entendimiento, nos da el poder saber correctamente dónde la palabra nos quiere llevar. Y el Espíritu Santo no le enseña a uno de una manera y al otro de otra. A todos nos enseña igual. Y ahí está la comunión, ahí podemos tener comunión cuando todos somos enseñados en la misma doctrina, en la misma enseñanza. Por eso es bueno escuchar predicadores por la televisión, por la radio, por el celular. Es muy bueno escuchar eso, pero usted tiene que conocer la palabra escrita para saber si ese predicador o ese enseñador está hablando lo correcto, lo que está escrito. Nunca se olvide de que tenemos que guiarnos por lo que está escrito. Fíjese que Dios escribió en piedra, ¿no?, los 10 mandamientos, ¿no?, que el pueblo de Israel tenía que observar o cumplir. Y bueno, entonces no podemos nosotros guiarnos por lo que escuchamos sin antes saber lo que está escrito. No. Usted primeramente tiene que saber, usted tiene que tener una base. Nuestra base es la Biblia, es la palabra de Dios. Si la Biblia está escrita en el celular, ahí está escrita la Biblia, la palabra de Dios. Entonces usted está leyendo. No, porque hoy vio que hay muchas Biblias que están escritas en los celulares, y eso también tiene valor. Pues la cuestión de que uno tiene que leerla. Tiene que saber lo que está escrito. Entonces escuchamos. Y ahí podemos saber ciertísimamente que lo que escuchamos es la verdad. Y que no tratan de engañarnos por medio de sutilezas, ¿no?, y de mandamientos y doctrinas de hombre, y llevarnos a nosotros y encerrarnos a nosotros en una denominación y perder nuestra libertad que nosotros tenemos en Cristo. Amén. Entonces es muy delicado todo eso, porque depende de muchas cosas. Y fíjese, yo no sé si alguna vez usted estuvo preso, pero nosotros que hemos estado presos, nosotros sabemos lo que es la libertad. Cuando se abre la puerta, ¿no?, y usted hace lo que usted quiere, ve el sol y su luz le irradia la cara. Es algo maravilloso lo que se siente, ¿no? Y nunca más quiere estar nuevamente allá, nunca más. Y bueno, y nosotros no queremos perder la libertad que Cristo nos dio. Nosotros somos libres en Cristo, no para hacer lo que nosotros queramos, sino para hacer la voluntad de Dios. Amén, gloria a Dios. Amén, porque Él nos hizo libres quitando todo lo que impedía. ¿Qué impedía? El hombre viejo, el pecado, el yo, ¿no?, la carne. Él quitó todo lo que impedía para que nosotros pudiéramos ser libres. Bueno,
Vamos a leer acá en 1 Corintios 12. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. No, son muchos, somos muchos miembros. ¿Cuántos? Y bueno, nosotros lo miramos retrospectivamente y vemos la iglesia de allá del libro de los Hechos, y cuando los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y Pedro habló la palabra, dice que 3.000 almas fueron salvas. Gracias. Fíjese, 3.000 en una sola predicación. Y después, a los días, fueron salvados 5.000 más. Y ya son 8.000. 8.000 almas en una sola iglesia. Y sí, porque se necesitan. Son muchos los miembros de un cuerpo. Son muchos los dones, ¿no?, que se tienen que manifestar en el cuerpo. Son muchos los ministerios que se tienen que manifestar en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque la intención, ¿cuál es? La intención es manifestar a través del cuerpo lo que Dios es. Su carácter, ¿no?, su corazón, su sabiduría. Todo eso antes lo manifestaba a través de un solo hombre, que fue Jesús. Pero ahora tenemos que manifestar no la vida que Jesús manifestó, sino la vida resucitada que Él recibió. ¿No? Porque nosotros no tenemos la vida de Jesús, nosotros tenemos la vida del Señor Jesucristo resucitado. ¿No? Y esa vida es mayor, Gloria a Dios, que la que tuvo Jesús, porque Jesús tuvo una vida limitada por un tiempo, pero la vida que tiene nuestro Señor Jesucristo es la vida de Dios mismo, del Padre. Y nosotros como iglesia, como cuerpo, tenemos que manifestar lo que Dios es. No queremos a conocer al Padre, le dijo Tomás. Y hace cuánto que estoy con vosotros y no me conocéis, que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Aquel que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿qué ve la gente cuando nos ve? Ve al Padre, puede dar gloria a Dios, no por lo que ve a través de nosotros, o manea la cabeza como cuando Jesús estaba en la cruz, que maneaba la cabeza diciendo que dijo que en 3 días iba a destruir el templo, y que en 3 días, que en 40 años se había hecho el templo, dijo el Señor, pero en 3 días lo iba a construir, y a destruir y a construir nuevamente. Y está colgado ahí en la cruz. Entonces maneaban la cabeza por causa de eso. Como que Él mintió, pero no entendieron lo que Jesús estaba hablando, sino que estaba hablando de su propio cuerpo. Gracias. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, como veníamos diciendo, ¿no?, el Señor pone en mi corazón en estos tiempos de la astucia que Satanás está usando para dividir la iglesia. No, es el individualismo. El individualismo es algo muy, muy contrario a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios no trata con nosotros individualmente, sino que trata con nosotros a través del cuerpo, no colectivamente, corporativamente. Dios trata con nosotros. Es decir, que tenemos un trato de Dios personal, y en ese trato personal que Dios tiene con nosotros, Él nos hace entender la necesidad del cuerpo, la necesidad de estar unidos. ¿No? Ya hemos aprendido por medio de la gracia que la manera de estar unidos es a través del amor, porque el amor es el vínculo perfecto, ¿sí? Es el vínculo perfecto. Entonces la individualidad hoy no solamente se manifiesta cuando usted ve a un hermano apartado de la congregación, ¿no?, y viviendo el Evangelio como él cree, porque él cree que porque es salvo, porque tiene vida eterna, porque es justificado por los méritos de Cristo, su comunión con Dios, y en verdad que es así, su comunión con Dios no ha cambiado.
Pero ¿qué es de lo que sigue? Porque después de la justificación, de la salvación, de la vida eterna, Dios necesita darse a conocer a través del cuerpo, a través de la iglesia. Y lo que él ha recibido o ella ha recibido, no lo ha recibido para usarlo egoístamente, si es que se puede usar de esa manera, sino que lo ha recibido para poder Dios manifestar lo que Él es a través del cuerpo, ¿no? Acuérdense que Jesús, cuando oró en el capítulo 17 de Juan, Él pidió que nosotros seamos uno, ¿no? Para que su nombre sea santificado. Quiere decir que en la unidad y en la expresión de esa unidad nosotros santificamos el nombre del Señor, ¿no? Nosotros tenemos que traerle gloria al nombre del Señor, al nombre del Evangelio de la Gracia. ¿Cómo le traemos gloria a este Evangelio? A través de la unidad. ¿Esa unidad es fácil? No, no es fácil. Vienen situaciones. Y esas situaciones no vienen en forma como atacando al cuerpo entero, porque el diablo sabe que no tiene potestad contra la iglesia del Señor, pero lo hace individualmente. Ataca a los miembros individualmente por medio de las circunstancias que ellos tienen que vivir o que tienen que enfrentar. Los ataca individualmente, los observa, anda alrededor buscando a quien devorar, ¿no? Y aquel que está ahí en la carne ciertamente que es presa fácil para el diablo, pero aquel que está en el espíritu, el diablo no lo puede tocar. Eso nosotros lo sabemos no solamente porque lo dice la palabra, sino por experiencia. Entonces acá lo que se está perdiendo en este último tiempo es el valor que nosotros le tenemos que dar al cuerpo de Cristo, a la iglesia. La iglesia no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es algo que nosotros tenemos que tratar con mucho temor, con mucho respeto, ¿no? Porque es Cristo la cabeza de ese cuerpo. No es el pastor la cabeza del cuerpo, sino que es Cristo. Si fuera el pastor, bueno, lo tratamos como queremos, pero como es Cristo, ¿no? Y aquel que destruyera el cuerpo del Señor, Dios le destruirá al tal, dice, ¿no? Que el Señor no... Pero no tiene que ser por medio de la amenaza que nosotros tenemos que hacer o rendirnos al Señor, sino que tiene que ser por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén, gloria ¿No? a Dios. Porque ya hemos usado la amenaza y no sirve eso. Entonces la palabra de Dios nos hace ver a nosotros que un miembro no es todo el cuerpo. Hay hermanos que se encierran tanto que no tienen la capacidad de juntarse con otros porque son de otra congregación, y esa incapacidad para juntarse, ¿de quién es? ¿De quién es esa incapacidad para juntarse? ¿Es del Señor? No. No es del Señor. Esa incapacidad para juntarse con otro que no es de mi congregación, esa incapacidad es de la carne, o de él, o de aquel que quiere juntarse. Pero hay un impedimento ahí que hay que resolverlo a eso. ¿Y cómo lo resolvemos a eso? Y bueno, y ahí interviene el Espíritu Santo. Queremos que orar al Señor en esa dirección porque hay que traerle gloria al Señor. Hay que traerle gloria al mensaje de esta gracia, ¿no? ¿Cómo nosotros nos estamos dando cuenta que el nombre del Señor es blasfemado? Porque la gracia no es aceptada. La gracia no es aceptada. Tal vez nosotros, entre nosotros, no nos manifestamos ese amor que se necesita para que otros puedan decir verdaderamente, sino que siempre estamos aprendiendo a amar. Nunca terminamos de entender lo que es el amor. El amor es Cristo gobernando mi vida, eso es el amor. Cristo conduciéndome, Dios conduciéndome a mí individualmente. ¿Y a dónde me va a conducir Dios? A tener comunión con
con los hermanos, con las hermanas, ahí me va a conducir. Porque el Señor necesita formar su cuerpo. El individualismo también es cuando una persona está en los bancos, pero nunca está de acuerdo. No trata a esa persona de hacerse uno con la palabra que habla el pastor o el predicador, sino que está contradiciendo constantemente la palabra, ¿no? Y de esa manera se va apartando, ¿no? Se va apartando de lo que Dios quiere hacer, ¿no? Y hasta que se encuentra solo. Y cuando se encuentra solo, ahí el diablo lo encadena, no lo puede poseer, pero lo puede encadenar, ¿no? Y llevarla a una vida de derrota, una vida de falta de bendición. Así que, hermanos amados, si nosotros queremos lograr que esta gracia, que este mensaje de la gracia, o este evangelio de la gracia, siempre me equivoco, ¿no? Porque no es un mensaje, la gracia es el evangelio. Si nosotros queremos lograr que este evangelio de la gracia sea abrazado, sea amado, entonces nosotros tenemos que permitir que Dios haga en nosotros su obra, ¿no? Tenemos que recibir la palabra de Dios como niños recién nacidos. No tenemos que ser rebeldes a lo que Dios habla. Tenemos que aceptar y decir amén, Señor. Señor, amén, Señor. Y usted vea después el resultado. No por haber aceptado esa palabra sin razonar. ¿Por qué tenemos que aceptarla sin razonar a la palabra? Porque está escrita. Porque simplemente por eso. No es que no tenemos que razonar porque no tenemos que razonar, no. Nuestra naturaleza humana nos va a llevar a razonar, pero tenemos que recibir la palabra porque está escrita. Es como que el chico, ¿por qué tiene que tomar la leche? ¿Y por qué es eso lo que necesita? No, el chico no razona, si toma la leche. Así también nosotros, hermanos, tengamos en cuenta en este tiempo de prueba que estamos pasando, ¿no? Que tengamos en cuenta, ¿no?, sobre el individualismo. Que puedo estar sentado en la iglesia, pero no estoy siendo uno con todo, sino que me estoy separando, me estoy apartando, ¿no?, por mi manera de pensar y por mi manera de sentir. Y eso me lo guardo. Vio que vienen a veces, hermanos, que le cuentan algo y le dicen, no se lo diga a nadie. Se lo cuento para usted solo, no se lo diga a nadie. Pero eso es un daño que me está haciendo a mí. ¿Vio? Y así es el diablo. El diablo nos pone a nosotros el problema, pero nos lleva a no contárselo a nadie. Pero eso crea en nosotros mayor separación, mayor enemistad. Nos lleva a nosotros. Nosotros tenemos que contar. Usted cuando tiene un problema, usted tiene que contarle a una persona a la cual usted confíe. Si usted confía en su pastor, cuénteselo a él, a la esposa del pastor, a una hermana que es espiritual, a un hermano que es espiritual, usted tiene que contarle. Y no permitir que el diablo juegue con sus pensamientos, juegue con su naturaleza humana, porque él usa nuestra humanidad para engañar. Entonces, el individualismo puede estar acá dentro de nosotros, aunque estemos congregándonos. Eso no quiere decir que no seamos individualistas, no puede ser que seamos individualistas. Y eso es algo que daña al cuerpo, eso daña el propósito de Dios. Dios quiere darse a conocer por medio de su cuerpo, por medio de su iglesia. Y dice la palabra, además, el cuerpo no es solamente un miembro, sino muchos. Y si dijera al pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso.
Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora somos muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Alabado sea el Señor. Y eso, la unidad, nosotros la podemos ver ahí en el capítulo 17 de Juan, cuando Jesús le dice al Padre, tú y yo somos uno, ¿no? Y en esa unidad, ¿qué hizo Jesús? Siendo uno con el Padre. Porque Israel creía que conocía al Padre, pero no lo conocía. Sino que Jesús lo dio a conocer al Padre, a Israel. Jesús, Él lo dio a conocer. Pero ellos, desde que salieron de allá de Egipto, nunca conocieron al Padre de ellos. Y el Padre quería que lo conocieran. Pero ellos eran tan rebeldes, era bueno, ellos no tenían el nuevo nacimiento. No, ellos todavía tenían la vida de Adán en ellos. Pero nosotros no. Nosotros tenemos la vida de Adán, nosotros ya nos hemos despojado en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora solamente tenemos una naturaleza divina. ¿Y cómo? ¿Por qué? Porque nosotros vivimos por la fe. Y la fe dice que nosotros tenemos una naturaleza divina y eso es lo que tenemos. Aleluya, gloria a Dios. Entonces nosotros, como Jesús no tenía la buena naturaleza, Jesús en él, sino que tenía una naturaleza divina. Y él dio a conocer a quien, al Padre. Pero para conocer al Padre, él tenía que ser uno con el Padre. No podía él dar a conocer al Padre si estaba en discordancia con el Padre. Nosotros ahora, Jesús dijo, ahí en ese mismo capítulo dice, que te conozcan a ti, porque esa es la salvación, que te conozcan a ti y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces fíjense que nosotros tenemos que dar a conocer al Padre y a su Hijo Jesucristo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo podemos dar a conocer al Padre y al Hijo? Si no estamos unidos. Si no estamos unidos por medio del amor, es imposible. No puede ser. ¿No? Y ahí como iglesia nosotros fracasamos. ¿No? En ese punto, si nosotros no podemos dar a conocer al Padre y al Hijo, ¿no? A través de lo que nosotros somos, que somos el cuerpo de Cristo, entonces fracasamos como iglesia, aunque hagamos muchas otras cosas. Y eso es lo que le decía el Señor a la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis. Yo conozco tu trabajo, ¿no? ¿Cómo dice? No me acuerdo. No lo quiero parafrasear porque me voy a equivocar. Si usted encontró, puede leer, hermano. En la iglesia de Éfeso, en el verso 2, yo conozco tu obra y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Alabado sea el Señor. Lo que habrá sido esa iglesia entre ellos, si dejaron el amor, que se llevaban a las patadas, ¿no? Y eso que Pablo fue el que fundó la iglesia de Éfeso. ¿No? Y Pablo le dijo, ustedes están sentados con Cristo en los lugares celestiales. Pero fíjate, llega Apocalipsis y la iglesia perdió el primer amor. Perder el primer amor no se puede vivir como iglesia. Pero acá lo que nosotros tenemos que ver es que Jesús pudo dar a conocer al Padre porque tenía comunión perfecta con el Padre. Nosotros tenemos una misión y esa misión nosotros la vamos a cumplir únicamente estando unidos con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Por eso Juan dice, primera de Juan dice, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo amado. Tenemos esa comunión. Tenemos esa comunión con el Señor en nuestro corazón.
o tenemos comunión con otras cosas. Por eso somos personas dependientes del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos mantiene en una comunión perfecta con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Únicamente ahí. Únicamente ahí. Ahora entre nosotros la comunión la tenemos por medio del amor que se nos fue dado. Tenemos que hacer que este Evangelio de la Gracia sea el medio por el cual el nombre de Dios sea alabado, sea engrandecido. Pero los que predicamos la gracia, en vez de traerle gloria, honra al Señor, le traemos vergüenza. ¿Por qué? Porque no podemos estar juntos, unidos, cada uno por su lado, haciendo lo que quieren los hermanos, cada uno gobernando las iglesias como quiere, como ellos, y no conforme a lo que está escrito. Porque nada tiene que ser inventado para con la iglesia. Dios ya escribió todo orden, todo está escrito en la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, amados del Señor. Después tenemos una agape y le invitamos a todos para que puedan participar. A la hermana, a sus hijas también si quieren quedar, no hay problema. Le invito a ponerse de pie, hermano. Gracias le damos al Señor. Vamos a orar, agradeciendo al Señor por su palabra. Estas cosas, a mí me gustaría ser uno de esos predicadores que predican amor y todas esas cosas, y que son tan lindos sus mensajes, ¿no? Y cómo atraen cientos de almas a los pies de Cristo y eso. Pero cada uno con su don, ¿no? Y no se puede negar. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias. Muchas gracias por lo que tú nos diste en Cristo. Gracias, Señor amado, porque tú nos haces ver, Señor, que nuestra comunión tiene que ser contigo. Señor, tiene que ser con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Señor, ayúdanos, Señor amado, a agradecer este Evangelio de la Gracia por medio, Señor, de nuestra unidad, por medio del amor que tú derramaste en nuestros corazones. Señor, a los hermanos que no pueden entender todavía, que tú les puedas abrir el entendimiento, que ellos puedan alcanzar, Señor, Señor, a entender cuál es tu propósito con todas estas cosas. Bendecimos, Señor, a los hermanos, Señor, que conocen este mensaje, que ellos puedan entender también, Señor, que este mensaje se nos fue revelado con un propósito, Señor amado. Y eso es dar a conocer a tu Hijo Jesucristo, pero también a ti. Oh Señor, que tu nombre sea glorificado, exaltado, engrandecido y alabado. Padre Santo, bendice a los hermanos, Señor, que están presentes. Señor, tú conoces sus corazones, sus vidas. Te pedimos que les bendiga grandemente en esta semana que se inicia, que ellos puedan lograr, Señor, contigo, Señor, todas las metas que tienen para hacer. Señor, les bendigo en tu nombre, Padre Santo. Bendigo, Señor, a los hermanos que también conocen esta palabra de gracia y respáldalos, Señor, conforme a lo que está escrito. Señor, ayúdales y bendíceles también, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga. La reunión ha terminado, hermanos. Amén.